damos ya la bienvenida en el plató de Córdoba TV a Juan Miguel Moreno Calderón. Juan Miguel, muy buenas tardes. Hola, encantado de estar aquí. Y muchísimas gracias por volver a acompañarnos. Siempre un placer. Juan Miguel Moreno Calderón, teniente de alcalde de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, presidente del Instituto Municipal de Artes Escénicas. Bueno, Juan Miguel, lo comentábamos antes de comenzar la entrevista, siempre la agenda cargadísima de citas, de eventos, en absolutamente todas las disciplinas, ¿verdad? El arte y la cultura muy, muy vivos en una ciudad como esta, que tiene precisamente en estos ámbitos pues una de sus grandes fortalezas, ¿no? Pues sí, yo creo que para estar satisfechos y sobre todo desde el punto de vista del ayuntamiento, en la aportación tan notable que hace a, digamos, a ese conjunto de actividades que hay en la ciudad, es una obligación ciertamente, pero bueno, creo que eso no impide que se pueda valorar, sobre todo con el respecto o en comparación al papel que juegan otras instituciones que, digamos, quizá con respecto a otras épocas ha bajado en intensidad. Nosotros en este mandato hemos incrementado por el contrario la oferta. Y además, precisamente nos encontramos, Juan Miguel, en una semana en la que arranca la nueva edición de esa Bienal de Fotografía en nuestra ciudad, coincidiendo pues, en el año en el que este arte cumple su 175 aniversario. Sí, bueno, efectivamente, el año pasado fue cuando se cumplieron, según en fin, pero seguimos los todavía expertos, con los fastos, exactamente, claro. Pero como Bienal había este año, no el año pasado, pues creíamos que hacer un homenaje a la propia fotografía, a lo que ha supuesto desde el punto de vista histórico, social y cultural, pues era una buena oportunidad. Y entonces hemos hecho un programa de 21 exposiciones, hay 6 en la sección oficial, 7 en la sección paralela y después hay una sección libre donde otras instituciones, otras entidades, galerías, etcétera, pues han querido también aportar pues su granito de arena, que es muy importante, para que la Bienal sea pues efectivamente una gran fiesta de la fotografía de la ciudad, pero en fin, es desde luego lo que sí está claro que es una de las apuestas más importantes que tiene el Ayuntamiento tradicionalmente, desde hace ya 30 años, porque creemos que Córdoba está muy bien posicionada a nivel nacional en el mundo de la fotografía, tanto por esa Bienal que se creó hace ya digo, más de 30 años, de la mano de Afoco, el Ayuntamiento con Afoco, y también con el premio Mezquita. Entonces es lógico que el Ayuntamiento pues lidere de una manera, bueno, pues yo creo que clara y con mucha determinación, cada 2 años esta convocatoria, a la que ya digo se suman otras instituciones, pues aportando en fin en la medida de sus posibilidades para que la Bienal pues tenga el mayor fulgor posible. Y además también coincidiendo en el tiempo precisamente con ese aniversario de Afoco, ¿verdad? Que ya se hacía público hace poquitas semanas. Continuamos en el formato expositivo, Juan Miguel, porque hace nada se presentaba, se inauguraba oficialmente esa exposición permanente con el alma de la muestra, la estrella inextinguible en magnitud estética y universo contemporáneo. Volvemos a esa casa de Góngora y bueno, además avanzamos, ¿no? Un paso hacia adelante en la materialización de todas esas líneas de actividades que lleguen a un lugar como este, que quiere ser pues todo un referente de uno de los autores más importantes de la historia de la literatura universal. Sí, efectivamente, era un compromiso que tenía el actual equipo de gobierno municipal de que esa Casa Góngora, que se rehabilitó hace muchos años con fondos del Estado, de la Administración Central, pues tuviera un papel cada vez más importante en el mundo de la cultura, pero sobre todo en las actividades literarias. Empezamos el mandato, sobre todo dotándola sobre todo de un contenido expositivo importante en las 3 salas de la planta de abajo, pero el reto era que poco a poco, digamos, la casa se vaya visibilizando como un lugar de referencia de las letras. Hicimos una convocatoria para que los colectivos literarios pudieran residenciar allí algunas de sus actividades, como está ocurriendo. Impulsamos junto a la Diputación y a la Universidad la creación de la Cátedra Luis de Góngora, que empezó en otoño pasado y que está teniendo también una repercusión magnífica, que ha tenido pues, una cantidad de personajes importantísimos en la programación. Estoy pensando ahora, por ejemplo, en Perellín Ferrer, en Pablo García Baena, Antonio Calinas, etcétera. Y este aliciente de esta exposición permanente, que es una donación de Acción Cultural Española, que es un ente dependiente de la Administración Central, del Ministerio de Cultura, pues lo que nos permite es que esa magnífica exposición que tuvimos hace 3 años,
2 años y medio, en el otoño de 2012, que se llamaba Góngora, la estrella inextinguible, que pudimos disfrutar en Vincorsa y en el Centro Esparliu. Ahora, en una versión más reducida que ha estado itinerando por España, ya se quede definitivamente en Córdoba como una donación que nos hace el Ministerio, para que esa seña de identidad gongorina de la casa de la calle Cabeza pues se acentúe. Y entonces, lógicamente, pues estamos muy satisfechos. Y no nos movemos de la lírica, del pasado, presente y futuro, porque ya el mes pasado pues lanzaba ese desafío, se abría la convocatoria para el diseño de la imagen de Cosmopoética 2015 que se celebrará entre el 28 de septiembre y el 9 de octubre. Pues intentamos un año más ese difícil equilibrio entre no perder la iconografía de este festival, pero también seguir renovándonos constantemente. Yo quiero recordar que el plazo para estos diseños, para estas propuestas, estará abierto hasta el próximo 17 de marzo, que todavía pues quedan unos días para participar y dar pues un carácter especial a esa eterna silueta del hombre del paraguas. Sí, lo ha definido perfectamente, o sea, lo fundamental es ese hombre con el paraguas. Y ahora, bueno, pues quizá lo que queremos es que en torno a esa figura, pues crear y fomentar la creatividad de los diseñadores, de los artistas que quieran participar, para crear una imagen, digamos, singular cada año, pero en torno a esa idea que ya está más que consolidada y que de alguna manera pues es ya un icono de esa convocatoria tan importante que es Cosmopoética y que ya pues lleva 11 ediciones, que es como para estar pues muy contentos, sobre todo de haber tenido aquí ya más de 150 poetas de fuera de España, aparte de todos los españoles, a varios premios Nobel, a varios premios Cervantes, y en fin, de ser pues yo creo que uno de los acontecimientos pues más importantes o de más repercusión que tienen. Hablábamos antes de la Bienal, que por cierto pues no hemos mencionado algunos de los nombres, por ejemplo Sebastián Salgado, sí, es uno de los grandes de la fotografía, el este brasileño, Gervasio Sánchez, de Córdoba, pero con una dimensión internacional. Tenemos, por ejemplo, a Kim Soja, que es una artista coreana, que días antes va a inaugurar otra exposición en el Guggenheim. Es decir, se trata de que determinados eventos, ahora está refiriendo a la Bienal, como Poética, el año pasado tuvimos a Gerta Miller, o a Jean-Marie Leclerc, entre otros muchos, sí, dentro de todo lo que es la agenda cultural de la ciudad haya determinados eventos que tengan una proyección fuera de nuestras fronteras para que de alguna manera posicionen a Córdoba como una ciudad cultural, no solamente para el consumo de los que estamos aquí, sino también de los que nos puedan visitar. Y por eso hago ese paralelismo, quizá por la actualidad que tiene la Bienal, con esa Cosmopoética que tendremos nuevamente en otoño y que yo espero pues que sea tan exitosa como la última que hemos tenido, como todas, creo que hay que decirlo, como todas las que hemos tenido, y que de alguna manera pues yo creo que significan a Córdoba, lo decíamos antes de la fotografía, pero yo creo que también en el mundo de la poesía, entre otras cosas por la tradición poética, hemos hablado antes de Don Luis, del grupo Cántico, de otros nombres fundamentales, pero también por el presente actual muy potente que tiene la poesía, pues yo creo que eso justifica más que nada pues que continuamente queramos innovar y queramos impulsar Cosmopoética en esa dirección fundamental que tiene de inicio, que es el carácter internacional de Córdoba como punto de encuentro para los poetas. Y conviven eventos tan consolidados como la Bienal o Cosmopoética con otros novedosos, y es que bueno, pues ya ha comenzado esa primera edición del ciclo de orquestas jóvenes que se prolongará hasta el próximo 27 de marzo con esta iniciativa y la que se ponía en marcha hace unos meses en relación a la lírica. Continuamos abriendo espacios y abriendo camino, ¿no? Pues sí, el Ayuntamiento tradicionalmente ha tenido varios ciclos de música, como es el Festival de Piano Rafael Orozco, el de Música Contemporánea, Música de las Tres Culturas, el Festival Prejoven, que lo organiza una entidad privada como la Asociación Prejoven, pero que patrocina fundamentalmente el Ayuntamiento, y la muestra de corales, y entonces hemos querido sumar a esas iniciativas que ya estaban desde el Ayuntamiento, pues un ciclo dedicado a las orquestas jóvenes, porque hay un tejido sinfónico muy importante en la ciudad, hay muchísimo talento también en el ámbito de la música, y lo hicimos hace unos meses con la ópera, la zarzuela, es decir, con lo que entendemos como la lírica, que de alguna manera también complemente pues, lo que se hace desde el IMAE, ¿no? Y hablando de novedades, antes de ayer finalizaba ese primer simposio internacional de flamenco y música árabe, desarrollado entre el jueves día 5 y el sábado 7 en Casa Árabe, un foro de referencia para el estudio de la música árabe y flamenca en España desde un enfoque interdisciplinar, una herencia y un vínculo que bien merecía, ¿no? Un encuentro además nuevamente como el que hacía referencia y el que va dirigido a las orquestas jóvenes con vocación de permanencia, de continuidad en el tiempo, ¿no?
Sí, por eso lo decía antes al principio de la entrevista, sin ánimo, en fin, de resultar petulante o chauvinista, ¿no? Decía bueno, que hay una gran actividad, pero que me sentía especialmente orgulloso de que el ayuntamiento no solo haya mantenido lo que se hacía antes de hasta este mandato, sino que además se estén impulsando nuevas iniciativas, porque creo que debe ser así, debe haber una línea de continuidad, que no es lo mismo que continuismo, pero también a la vez tiene que haber elementos de innovación. Y uno de los elementos de innovación o de impulso que hemos querido aplicar en este mandato municipal ha sido precisamente el del flamenco, con la oportunidad que nos brindaba la apertura en junio de 2013 del Centro Flamenco Fosforito, donde hemos tenido ya más de 200 actividades, aparte de lo que es el centro como recinto museológico, de museo, por así decirlo, en en tributo a Fosforito y como centro de interpretación, pero además de eso más de 200 actividades que den una promoción, que den una difusión, sobre todo al talento joven en el flamenco. Y en esa línea de promoción del flamenco hemos introducido también una variable, que lo hemos hecho también con Casa Árabe, que es decir, vamos a unir el flamenco con algo que sabemos que por historia, por presente y yo creo que también por futuro, tiene mucho que ver con las músicas árabes, sobre todo el norte de África, el Magreb, la zona del Magreb, y yo creo que es un simposio muy oportuno que tiene evidentemente vocación de continuidad y que además tiene otra serie de iniciativas colaterales que pueden ir surgiendo, que ya anuncié yo en diciembre en una reunión que tuve con el director general de Casa Árabe en Madrid, para que todos esos vínculos que en general hay entre la cultura árabe y la cultura nuestra actual, pues los podamos poner más de manifiesto. Muchas veces hablamos de la Córdoba Haces Cultura, es quizá un lugar recurrente. Este último año pues se ha puesto mucho énfasis, por ejemplo, en todo lo que es la cultura sefardí, por el 700 aniversario de la sinagoga, pero creo que tenemos que tener siempre muy presente pues todo lo que a nuestra vida, en todos los órdenes, ha aportado pues todo ese tiempo de convivencia con el mundo musulmán. Yo siempre pongo quizá como ejemplo de un personaje que fue paradigmático en el siglo X, que fue Ziryab, ese gran músico, un hombre experto en protocolos, que en los perfumes, es decir, un hombre multidisciplinar, que muchas de las innovaciones y de las ideas que tuvo en su tiempo, por ejemplo en el campo de la música, en el laúd, pues han permanecido hasta nuestros días. Y por eso muchas veces cuando se oye a algunos arabistas, algunos flamencólogos decir Córdoba tuvo el primer conservatorio del mundo, se refieren precisamente a que la primera escuela de música más o menos arreglada, que en fin, con todos los matices que se quieran poner, pues esto está en esa época que fundó Ziryab, ¿no? Entonces yo creo que todas esas conexiones históricas y en el presente y en ese mundo de fusiones que cada vez hay más, en fin, hay por supuesto un purismo que se mantiene en muchas manifestaciones culturales, pero también es verdad que desde la posmodernidad se han producido pues, muchos elementos de interacción, de fusión, de diálogo entre distintas manifestaciones. Y la del flamenco con la música árabe no es una manifestación forzada, es que es una manifestación que está muy en los genes de cada una de ellos, no tanto de la parte árabe, por así decirlo, como del flamenco que entendemos más nuestro, ¿no? Pues, entiéndenseme la expresión, ¿no? Un legado que no ha hecho sino enriquecerse y bueno, una buena muestra de esa continuidad entre ese hito al que hacía referencia, la fundación de la primera escuela de música y de enseñanza del laúd por parte del músico Ziryab, es que hoy por hoy pues Córdoba sea la única ciudad en la que se puedan cursar en su totalidad esos estudios de guitarra flamenca en los conservatorios profesional y superior de música, ¿no? Seguimos siendo pues todo un referente, capitaneando esa enseñanza y por tanto convirtiendo lógicamente en un punto de encuentro y en un epicentro para expertos y bueno, en este caso flamencólogos. Sí, esto es algo que data ya del año 79, cuando el entonces Ministerio de Educación y Ciencia, entonces no había competencia autonómica, es decir, la Administración Central, pues autorizó a que se empezaran a dar, o se creara una cátedra de la guitarra flamenca en el conservatorio, que la estuvo ocupando durante muchos años el recordado guitarrista granadino Manuel Cano, magnífico guitarrista flamenco. Y eso, bueno, fue dando después una serie de pasos lógicos, de manera que a partir de la LOCSE, esa ley que todos conocemos porque la tenemos muy cercana, en el tiempo, bueno, pues que ya se arreglaran además con unas titulaciones superiores equiparables a las de cualquier otra especialidad, y en ese sentido Córdoba pues efectivamente ha sido pionera. Hay algún conservatorio más donde se han estudiado guitarra flamenca, como la Escuela Superior de Música de Cataluña o el Conservatorio de Murcia, creo que no hay ninguno más, pero donde se pueda dar guitarra flamenca, se dé flamencología, lo
tenemos el Conservatorio Superior de aquí, tenemos el Conservatorio de Danza, donde se da flamenco, el Conservatorio Profesional de Música, y sobre todo, bueno, yo creo que el hecho también de que nuestra Universidad de Córdoba pues tenga una cátedra de flamencología hace que se sumen muchos ingredientes. Hemos hablado antes del potro, juntaríamos la Noche Blanca del Flamenco, el concurso nacional de Córdoba, que es el más importante, el que tiene más historia, el que llamado concurso de concursos, desde el año 56. En fin, hay toda una serie de hitos en lo que ha sido la aportación de Córdoba al flamenco de hoy, no ya en la historia, sino a lo que hoy Córdoba es en el flamenco, que merecía que desde el ayuntamiento se diera un impulso y por eso creamos esa marca Córdoba Flamenco Experience, que queremos desarrollar y que creemos que debe desarrollarse, porque es la manera de aglutinar todos esos esfuerzos que desde distintos ámbitos se están haciendo para que Córdoba no solamente sea muy importante en la historia del flamenco, sino que lo sea también por su presente, por el potencial que tiene, por el enorme talento que hay. Yo siempre cuento que para hacer más de 200 actividades que hemos hecho en el Centro Flamenco Favorito, en la Posada del Potro, prácticamente sin repetir nombres, no sé, tenemos la cantidad de artistas jóvenes, de cantadores, de bailadoras, por supuesto, de guitarristas, es tan amplia que es cuando te das cuenta de la dimensión enorme del talento que tiene Córdoba y que aporta al flamenco, y eso es en parte no solamente por esa historia, sino también por todos esos miembros que se han ido generando pues en los últimos 50 o 60 años. Desde luego nuestra cantera tiene mucho que contar y que cantar, y bueno, pues lo vamos a seguir disfrutando gracias a las matinales flamencas, también a ciclos como Trasteando, esos encuentros con la guitarra flamenca. De momento este primer simposio pues nos ha dejado a través de esas conferencias, mesas redondas, comunicaciones, conciertos, cineforums, nos ha permitido además leer la música en el agua, indagando en las raíces del arte de las musas a este lado del mundo. Y bueno, pues poner en valor la transmisión oral como sistema de enseñanza en cuanto a estos sonidos. Y bueno, además, aparte tenemos que decir que hemos conocido a la Orquesta Chécara, la escena de la World Music, y bueno, nos ha quedado claro que la música es amor y que Córdoba pues tiene su pasado, presente y futuro impreso en su alma, y además en forma de partitura. Y además me quedo también con este simposio con lo positivo de la colaboración entre administraciones e instituciones, ¿verdad? Porque qué mejor espacio que la Casa Árabe, ¿verdad?, para desarrollar y generar este clima de interacción, de enriquecimiento mutuo y de concordia, ¿no? Sí, con Casa Árabe tenemos una relación muy estrecha, no solamente con este simposio, con alguna cosa más que se va a presentar en los próximos meses, bueno, y entre otras cosas porque además el Ayuntamiento forma parte del patronato de Casa Árabe, pero con independencia, digamos, de lo que es la estructura administrativa de ese consorcio, es verdad que hay una relación muy fluida en sumar a una serie de esfuerzos. Y la verdad pues que estamos muy contentos, porque yo creo que además me gustaría resaltar la aportación enorme que está haciendo Casa Árabe desde que con su programación cultural está presente prácticamente, hay actividades todos los días allí, y la verdad que es un placer trabajar con ellos. Y el ayuntamiento como casa, digamos, de todos los cordobeses, pues lo que tiene que procurar es buscar pues todas esas sinergias, pues no solamente con Casa Árabe, con la Diputación, la Universidad, con la Junta de Andalucía, en fin, con entidades privadas, con las asociaciones profesionales, con la ciudadanía en general. Y yo es una de las cosas, digamos, de las que me siento más satisfecho, porque también gracias a eso, gracias a tejer esa alianza, pues se pueden también ir incorporando nuevas citas, nuevas iniciativas que enriquecen mucho pues la vida cultural de la ciudad de Córdoba, ¿no? Que el ayuntamiento en eso, pues lógicamente tiene que llevar la voz cantante, ¿no? Y bueno, hablando de claves, tenemos que decir que la educación por un lado, y también el deseo de apertura de diferentes artes al gran público por otro, se han visto concretados hace muy poquito. Por ejemplo, en cuanto a lo primero, gracias a esas músicas del Magreb, ¿verdad?, cuyos receptores eran los estudiantes, los más pequeños, y gracias a la visita de la Orquesta Árabe de Barcelona al Teatro Góngora. Y en cuanto a lo segundo, pues bueno, también meritorio, ¿no?, ese esfuerzo por parte del mundo de la danza desde Oribe, para que realmente esta pues tenga toda la dimensión y toda la acogida que merece, ¿no? Seguimos reivindicando el mundo y a los artistas que hacen posible la danza, ¿no? Sí, la danza es una cosa fundamental, ¿no?, en la historia de la cultura, yo creo que del hombre, ¿no? Yo creo que el hombre baila desde que es hombre, ¿no?
y el ser humano. Y entonces, bueno, pues la danza lógicamente hay que potenciarla. Es verdad que la danza a nivel general en España quizá pues no tiene el mismo tratamiento que pueda tener el teatro o la música, y por eso nosotros, aparte de la programación que pueda tener el IMAE de danza, en fin, de compañía, hace poco hemos tenido 2 o 3 muy buenas, pues creíamos que también podíamos utilizar ese recinto tan magnífico que tenemos como es la Sala Oribe para poner un tipo de danza quizás alternativa, que han tenido un éxito espléndido y que yo creo que pues también invita a la continuidad en el tiempo, ¿no? Hablábamos antes del Centro Flamenco Fosforito, hemos hecho alusión a algunas de esas actividades, de esos ciclos que nos van a acompañar ya a partir de que ya están en marcha y los próximos meses, pero tenemos que decir que estos van a ser la antesala de otras actividades que se van a sumar en el camino de dimensión didáctica, por ejemplo, pues esas visitas guiadas, y también pues preceden a la inauguración de una nueva sala dedicada a la historia de la guitarra flamenca, ¿no? El Centro Flamenco Fosforito sigue enriqueciéndose, ¿no? Día tras día, semana tras semana, mes a mes, no solo con esas nuevas figuras, esos nuevos talentos, sino pues con nuevas proyecciones y nuevos planteamientos como este, ¿no? Esta es otra línea de actuación que crece también, ¿no? Constantemente. Sí, eso es un compromiso que yo adquirí públicamente porque era una idea que teníamos en la Delegación de Cultura del Ayuntamiento, que era en el Centro Fosforito, efectivamente, no solamente quedarnos con los programas iniciales que pusimos en marcha, como las matinales, Café Cantante, hemos incorporado a Trasteando, vamos a poner ahora en marcha otros de tipo más divulgativo en niños, y vamos efectivamente a inaugurar dentro de breves fechas pues una sala dedicada a la historia de la guitarra flamenca, que pues, en fin, enriquece pues todo el discurso que en torno al flamenco pues se da en esa Posada del Potro, con tantas resonancias históricas y sobre todo cervantinas, y que ahora ya pues ya todo el mundo pues la identifica con el mundo del flamenco. Bueno, y continuamos avanzando. Antes hemos hablado de ese primer simposio, tenemos que decir que también desde el jueves 5 de marzo se vienen desarrollando esas conferencias organizadas en 2 ciclos para analizar el fenómeno del arte hondo bajo el prisma pues, de materias, de ciencias, de disciplinas como la antropología, la sociología o la medicina. Gracias a Flamenco Forum, bueno, pues estamos ante el tercer ciclo, incluido dentro de este encuentro. Seguimos avanzando, ¿no?, en esta necesidad de estudiar, de evolucionar, pero también darle a través de la ciencia, de sus diferentes disciplinas, esa dimensión que tiene el flamenco y, por supuesto, aprovechar para seguir reuniendo a las grandes figuras, a primerísimas espadas del ámbito de la flamencología. Sí, cuando se abrió el Centro Flamenco Fosforito en julio de 2013, yo expliqué entonces, y es decir, las cosas no se van improvisando, tienen que responder a una estrategia. Yo expliqué entonces que el Centro Flamenco Fosforito pretendía ser un centro de interpretación del flamenco, que pretendía ser también un lugar, digamos, en fin, con carácter de museo, por así decirlo, en tributo a lo que significa Fosforito en la historia del flamenco y lo que es para los cordobeses de una manera muy especial, y ya no digamos los pontaneses, ¿verdad? Y que tenía también que tener una vertiente divulgativa en dos sentidos. En lo que es el recital clásico, bueno, lo que va a estos ciclos, como Trasteando, las matinales, Café Cantante, es decir, donde tú pones artistas flamencos a que canten, bailen, toquen, es decir, que se ponen producciones que tienen además un éxito muy grande, no solamente para los cordobeses, sino para muchos turistas, en fin, que vienen y tienen la oportunidad de disfrutar del flamenco. Pero hay una parte también que no se puede olvidar en esa divulgación, que es la explicación, por así decirlo. El flamenco no se puede, el arte no se puede explicar realmente, el arte lo tienes tú que apresar de alguna manera, muchas veces con la vivencia personal, pero muchas veces, algunas veces las claves, esas claves que te pueden dar los expertos, sí te sirven para tú mismo crear tu propio mundo, tu propio conocimiento sobre eso, ¿no? Entonces yo creo que un arte tan racial como es el flamenco, por ejemplo, cuando se habla del duende, cuando tú dirás, bueno, ¿y qué es el duende? Bueno, pues seguramente si se lo explica a los flamencos, cada uno te va a decir una manera muy gráfica de entenderlo, pero seguramente ninguna coincidirá, porque es algo que no puedes aprender, es algo que no puedes coger, ¿no? Entonces, sí es verdad que hay expertos, antropólogos, psicólogos, sociólogos, flamencólogos, que pueden intentar de hacer un acercamiento a eso. Entonces nosotros, eso, por ejemplo, un ciclo. Cuando el año pasado hicimos el de los palos del flamenco, ¿qué queríamos? Pues era decirle a mucha gente que le gusta el flamenco,
algunos que ya entienden de flamenco, otros que no entienden tanto, pero que les gusta. Y cuántas personas nos encontramos que dicen, a mí me gustaría saber reconocer una soleá y diferenciarla pues, de una seguirilla. Bueno, pues precisamente esa vertiente pedagógica, divulgativa, así dinámica, no en una simplemente conferencia, no, sino con lo teórico y lo práctico juntos, pues hace que tengan, bueno, ya digo, la sala se queda pequeña siempre, o sea, desde que empezó Flamenco Forum se queda pequeña, porque es que hay gente fuera por la avidez que hay de conocimiento, o sea, porque además es normal, si yo eso lo vivía de joven, si a ti te gusta, en este caso el flamenco, pues tú quieres saber, si a ti te gusta la poesía, te gustaría que te explicaran muchas claves, y no todo el mundo pues está para leerse grandes tratados y grandes tesis doctorales, no, te gusta que te expliquen, te den esas claves, esas pequeñas ideas que tú te hacen decir, por eso ya entiendo esto, ya comprendo por qué estoy por allí. Y por eso Flamenco Forum está teniendo un éxito. En general, todas las actividades del Centro Flamenco Fosforito, yo lo digo, no tengo empacho en decirlo, es posiblemente de lo que más satisfecho me siento. En general, se han hecho muchas contribuciones en lo que es el mundo del arte contemporáneo, sobre todo con esa última exposición de 60 años. Hemos trabajado, creo que bastante en el terreno de las actividades literarias, pero me siento muy satisfecho de ese impulso al flamenco, pero sobre todo de haberle dado una personalidad a ese centro flamenco Fosforito, de centro vivo, dinámico, y no simplemente de un lugar donde uno lo visita, ve lo que hay allí, se va, qué bonito, las fotografías, los interactivos y tal, no, sino que uno sepa que ahí tiene esa casa del flamenco. Si conseguimos que el Centro Flamenco Fosforito sea la gran casa del flamenco de Córdoba, que la Casa Góngora sea la casa de las letras, y esto no es una cuestión de que consiga uno o un gobierno, no, esto es una cuestión que se van dando. Se tardará más, se tardará menos. Creo que habremos hecho un gran beneficio para Córdoba, para la Córdoba cultural, que es que los equipamientos no sean simplemente contenedores fríos donde se hacen cosas más o menos organizadas, sino donde realmente se sienta ese latido de la cultura en determinadas facetas. Estamos hablando del flamenco, si hablamos de la Casa Góngora, de la literatura, que nos haga, en fin, vivir de otra manera, ¿no? Yo creo que la cultura, y sobre todo en tiempos de crisis, la cultura es más fundamental que nunca, más esencial, es lo que quizás ese asidero que tenemos todos para entender muchas veces lo que es casi es inentendible, ¿no? Lo que es inentendible, como pues son la injusticia, la desigualdad y tal. Entonces yo creo que a través de la música, de la pintura, de las artes plásticas en general, de la literatura, pues muchas veces tenemos podemos crear un mundo, una interpretación del mundo muy grande. Y yo por eso creo que hay que actuar mucho, no solamente sobre eventos de gran relumbrón, como puede ser la Noche Blanca, puede ser, claro, no, sino que hay que actuar mucho sobre eso que antes se decía, a mí me gusta la expresión, cultura de base, es decir, esa siembra permanente, esa agua fina que va cayendo, porque eso es lo que queda. Eso es lo que queda, es lo que va haciendo que germine y va haciendo que las generaciones cada vez sean generaciones más formadas. Y yo pongo un ejemplo muy sencillo. Yo le diría a cualquier persona que nos esté viendo, que tenga ya una cierta edad como yo, que compare cómo es la Córdoba de hoy, culturalmente hablando, de los últimos años, con cómo era hace 25 o 30 años. Es decir, pero esto pasa en Córdoba y pasa en todas las ciudades. O sea, afortunadamente la democracia, el mayor capacidad de ocio, la mayor sensibilidad hacia la cultura, la recuperación de las libertades, han traído una democratización de la cultura, de una socialización que hace que evidentemente hoy la cultura sea para todos tan necesaria como puedan ser las necesidades básicas. Pero quizás esto es un poco utópico, pero yo diría que casi, ¿no? Y entonces esa es la tarea sobre todo de los ayuntamientos, entre sus funciones, pues son muy importantes. Muchas veces no se habla de la red de bibliotecas, no se hablan de esa labor callada que se va haciendo en todo el año, no en grandes acontecimientos que salen en los periódicos, en las televisiones o en la radio, sino de esos que se va sembrando continuamente, ¿no? De esas 12 bibliotecas municipales, por ejemplo, que tenemos en todos los distritos y que permiten, el año pasado se hicieron 1.003 actividades la red de bibliotecas, o sea que es un dato que dice, bueno, ¿cómo es posible? Pues sí, porque hay mucha gente que tiene afición a compartir la lectura, a los talleres de escritura, es decir, bueno, pues yo creo que todo eso, ese pulso, hay que tomarlo y por eso hay que darle identidad también a los espacios, a esos contenedores que llamamos, que se dice ahora tanto, que es una palabra que a mí no me gusta mucho, y entonces en el caso del flamenco, volviendo a lo que estábamos hablando, pues me parece que lo de la Posada del Potro, el Centro Flamenco Fosforito está siendo un gran revulsivo para el flamenco en Córdoba. Y precisamente para conocer esa agenda apretadísima, efectivamente, de la red de bibliotecas municipales, de los museos, toda la actividad
que hay en Córdoba en cada rincón. Ya en Fitur se presentaba esa guía, gracias a la cual todos estos eventos a los que estamos haciendo alusión, pues no hace falta apuntarlos a prisa y corriendo, ¿verdad? Vamos a tener posibilidad de conocer cuáles son las grandes citas ya planificadas para este 2015, y gracias también a ese proyecto que se presentaba como tal en la Feria Internacional de Turismo 2015, Fitur, hace poquito, hace unos meses, pues su versión digital permitirá que se vaya implementando ese arsenal de actividades que vayan surgiendo a lo largo del camino, con el paso de los meses, ¿no? La idea es concentrar, gracias a esta publicación, a la impresa, a la tradicional y también a la virtual, toda la actividad de Córdoba por parte de la Administración, por parte de diferentes instituciones, entidades y por parte de todo ese tejido social que hay en la ciudad, ¿no? Bueno, efectivamente, me gusta poder situar las cosas porque te digo, que no parezcan improvisaciones. En el mes de septiembre, en una comparecencia de prensa, pues yo, en fin, hice un ofrecimiento público para que las instituciones, sobre todo las principales instituciones con competencia en materia de cultura, pues nos pusiéramos de acuerdo para intentar impulsar una agenda única de la cultura, que es un instrumento muy bueno para los ciudadanos de Córdoba, pero también para quienes nos visitan. Para promocionar Córdoba, claro. Desgraciadamente no tuve respuesta, tengo que decirlo, no tuve respuesta a ese ofrecimiento, y entonces lo que hice, pues entonces el Ayuntamiento en solitario va a impulsar una agenda a la que después sí se han sumado las colaboraciones, la colaboración en el sentido de recabar una serie de informaciones, pero no puede tener un ánimo exhaustivo cuando no es una cosa que se hace solamente desde una administración, en este caso el ayuntamiento, aunque las demás instituciones te ofrezcan una serie de informaciones y en fin, hayan tenido un tono de colaboración pues óptimo, ¿verdad? Entonces yo me gustaría que esta agenda se quedara como ese primer paso para que los demás entendieran, es decir, las demás instituciones entendieran que es muy importante crear un portal, ya digamos como un soporte digital, en el que continuamente se puede estar interactuando, y que después todas esas iniciativas ciudadanas, que son importantísimas y que muchas veces pasan más desapercibidas porque, en fin, vivimos un tipo de sociedad muy institucionalizada, ¿verdad? Pero hay muchísimas iniciativas ciudadanas que merecen, y que muchas veces son incluso mejores, más importantes que algunas que se hacen desde las instituciones públicas, que haya un canal fácil en el que puedan ir llenándose. Entonces, si la agenda esta que hemos puesto desde el Ayuntamiento este año en circulación sirve para que todos nos concienciemos de que es fundamental tener esa agenda única en un portal, con las tecnologías más avanzadas, y para que integre, que es una cosa inclusiva en la que todos tengamos pues mucho que decir, pues será una iniciativa muy fructífera. Si se queda en una publicación, aunque tenga también una versión a través de la página de cultura.cordoba.es del Ayuntamiento, en el que el Ayuntamiento puede hacer un esfuerzo en solitario de recabar información aquí y allí, pues será una cosa estimable, pero no será lo que realmente tenemos que hacer. Por eso nosotros hemos querido dar el primer paso para invitar a los demás a que sigan en esa línea que creemos que es fundamental para la ciudad, y yo creo que además para la provincia. Y si conseguimos ese portal único de la cultura, pues yo creo que nos vamos a sentir muy contentos. Yo puedo poner un dato: el Ayuntamiento de por sí ya tiene una página muy activa, que es la que hemos contado antes, muy visitada, claro, y lo cual te da la idea de que hay mucha avidez por saber qué pasa y tal, ¿no? Pero es una página que se refiere al Ayuntamiento. Si nosotros conseguimos, imaginen que consiguiéramos un lugar en el que podamos ver todo lo que hacen los colectivos, las galerías de arte, las instituciones y tal, pues realmente es cuando nos daríamos cuenta verdaderamente de todo lo que se hace, y podríamos elegir, y los que nos quieren visitar podrían decir, bueno, pues si yo quiero ir a Córdoba, pues voy a hacerlo coincidir con tal cosa, porque además tengo la oportunidad de ver o de disfrutar de tal manifestación. Yo creo que ese es un camino que hay que andar. Nosotros hemos dado ese primer paso y yo espero que tenga continuidad y que llegue hacia ese portal único de la cultura que es necesario. Pues esperemos efectivamente que continúe, ¿verdad? Incrementándose esa participación, que se pueda terminar aunando toda esa oferta y dé lugar a ese bellísimo, amplísimo y además muy heterogéneo escaparate de actividades culturales, una batería no solo para aquellos que nos visitan puntualmente o que lo hacen de manera periódica, sino para los propios cordobeses que constantemente se sorprenden de la vida cultural que hay en Córdoba,
pero no encuentran quizá, ¿no?, la manera de tener delante de sí, pues, como decíamos, ese mural, ¿no?, tan complejo, tan colorido, al que esperemos pues, se sumen, ¿no?, todas las iniciativas, todo tipo de colectivos, asociaciones, fundaciones, entidades, como decíamos, que puedan componer esa guía y ese espacio cultural de nuestra tierra. Juan Miguel, te agradecemos mucho que una vez más hayas estado con nosotros y bueno, desde aquí reiterar esa invitación a nuestros espectadores para que sigan muy de cerca ese ajetreado calendario, ¿no?, todas las citas que tenemos que señalar en rojo dentro del almanaque para los próximos meses, ¿no? Sí, yo, y sobre todo, ya por terminar y de no resultar pesado, me gustaría pues invitar que el próximo viernes se va a producir la inauguración a las 7:30 en Vincorsa, en la sala Vincorsa de la inauguración oficial de la Bienal, y que en 21 espacios de la ciudad, pues durante 2 meses vamos a tener pues, una panorámica muy amplia de la fotografía, con nombres muy conocidos en muchos casos, otros menos conocidos, pero sobre todo que hacen ese homenaje, hacen esa exaltación de lo que la fotografía representa en nuestra cultura, como un medio, digamos, como un documento histórico, también con una función social, muchas veces de denuncia, y también con un componente cultural, la fotografía artística realmente grande, ¿no? Entonces, pues yo me centraría hoy mi invitación, quizá por la cercanía en el tiempo, en esa Bienal, 14ª Bienal Internacional de Fotografía, que organizamos del Ayuntamiento de Córdoba, con muchas colaboraciones y muy especialmente con la de Afoco, y de la que yo creo que los cordobeses tenemos, en fin, podemos sentirnos muy orgullosos. Efectivamente, Córdoba tiene pues escrito su nombre en letras de oro, ¿verdad?, en este campo además en concreto, como en otros muchos. Juan Miguel, muchísimas gracias por habernos acompañado. Te esperamos y además esperamos hacerlo en breve porque, como hemos podido ver hoy, es mucho lo que hay que comentar cuando pues pasan unas semanas y no nos reencontramos aquí en el plato de Córdoba TV. Sí, hay alguna cosa más que no he dicho que vamos a anunciar próximamente. Muy bien, bueno, pues entonces en ese próximo encuentro seguiremos repasando la agenda cultural de Córdoba. Muchísimas gracias. A vosotros siempre.